sabemos que de parte de la CONAFOR y del Banco Mundial hay mucho interés por seguir recibiendo esta retroalimentación del programa. Ya tuvimos un espacio en el que, bueno, desafortunadamente por el tiempo, interviene un 10-15% máximo del grupo. Con la dinámica en pequeños grupos esperamos que ese porcentaje se eleve, ¿verdad? Y que podamos recibir información concreta que sirva para enriquecer el programa. Un punto que les pido recuperar es la presentación de Sergio Graf. Les dio a ustedes unos elementos sobre lecciones aprendidas. Queremos que esto lo recuperen, esperamos que el café no haya disuelto esas ideas y todas sigan aquí, bailando en sus neuronas, y entonces recuperen eso, porque la estrategia que vamos a seguir para trabajar colectivamente recupera esos temas. Entonces, por favor, ténganlos en mente para hacer los trabajos que vienen a continuación. La idea es hacer una reflexión y análisis de lecciones aprendidas. Ya vieron una propuesta de lecciones aprendidas, estamos seguros que no son las únicas ni son las últimas. Entonces, por eso es importante que tratemos de reflejar algunos elementos adicionales en este trabajo de grupo. Vamos a hacer una identificación de tema en el rotafolio. Ahí ustedes pueden ver una serie de hojas de rotafolio que van del 1 al 10. Esas hojas de rotafolio van a servir para que nosotros pasemos las ideas de la siguiente manera. Tenemos 5 temas, hay 2 hojas que son del mismo tema, y sobre esas hojas se van a ustedes ir agrupando en los siguientes minutos. Vamos a formar los equipos numerándonos del 1 al 10, les pido que tengamos control. 1 al 10 no es tan avanzado el número, creo que lo podemos lograr. Y bueno, espero que sí, ¿verdad? Por eso vamos a documentarlo con la cámara, para ver si fallamos del 1 al 10, lo hacemos del 1 al 5. Cuando estén en el equipo hay que hacer una designación de un moderador, que les pido háganle caso al moderador, ¿no? Eso nos va a servir de mucho como sociedad mexicana. Y que haya un escribano que básicamente puede tomar notas, pero no es el encargado de elaborar el material. O sea, no lo tomen como esclavo, por favor, solo está para ayudarles. Lo que les vamos a pedir específicamente es que por cada tema, esos 10, 12 gentes, porque estamos a full de grupo, entonces debemos de ser de 10 a 12 gentes por cada equipo, va a elaborar, de acuerdo a su tema, 5 lecciones aprendidas. ¿Y esto qué significa? Desafortunadamente no nos vamos a poder echar las cartas de amor que acostumbramos, tenemos que poner aquí una lección aprendida. Digo, yo lo escribí, no tengo tan buena letra, pero seguramente ustedes sí lo van a tener. Es una idea central que aporte sobre el programa. Aquí que pusimos aportación de fondos del municipio. Esa es una lección, y esta es real. No es la medida que queremos, pero esta es una lección real. Así les vamos a pedir que pongan 5 y las peguen en su rotafolio. Para eso vamos a tener 20 minutos. Al minuto 19:58 ya deben estar pegadas las 5 tarjetas aquí. ¿Por qué aquí? Bueno, porque ustedes las pueden estar viendo, ¿sí? Ahora, lo que sigue es una presentación en la plenaria que uno de los miembros del equipo va a hacer, básicamente comentando las 5 lecciones aprendidas que se recolectaron. Posteriormente y durante las presentaciones, esto nos va a llevar 5 minutos por equipo, que equivale a 50 minutos. Cuando tengamos eso, y en ese inter Paola Bauche va a estar recuperando una serie de ideas para presentarlas en la parte de las conclusiones. Si todavía nos queda tiempo antes del siguiente espacio, haremos unos comentarios en plenaria. Sin embargo, esto depende de cómo avancemos, será o no hecho hacia el final. Entonces, estas son las instrucciones. ¿Hay alguna duda sobre lo que le estamos pidiendo de trabajo colectivo? Bueno, entendería que no.
¿Cuáles son los temas que a propuesta de la CONAFOR y platicados con nosotros el día de anoche, porque no se crean, estamos trabajando a las 11 de la noche sin una gota de alcohol? Bueno, no, sí, una chela. Sí, exacto. Los temas que se eligieron pues, por la relevancia que tienen, por el papel que han jugado en la creación y desarrollo de estos mecanismos locales, es el financiamiento, los arreglos institucionales, la participación comunitaria, las alianzas e involucramiento de otros actores, el monitoreo y evaluación. Ahora, mucho de lo que esperamos recuperar en estas lecciones aprendidas que ustedes van a estar presentando está relacionado con las experiencias que tienen en lo específico del programa. O sea, precisamente lo importante, y acuérdense que estamos en el ámbito de la comunidad de aprendizaje de pago por servicios ambientales, en donde lo fundamental es el intercambio de ideas, de experiencias y el aprendizaje derivado de los trabajos que cada uno de ustedes tienen en sus zonas de influencia. Bueno, mi nombre es Rubén Saucedo, yo vengo de Culiacán, Sinaloa, somos de FACES, Fábricas de Agua, y me pidieron mis compañeros que hablara de las lecciones que hemos aprendido. La primera que hay aquí es que se debe de tratar que haya una modificación de la ley de egresos para crear fondos en ese sentido, o sea, hacia los servicios ambientales hidrológicos, ¿no? Esta es una medida de largo plazo, pero que quien la propuso piensa que se debe de empezar a trabajar en ella. La segunda es que se deben de establecer fondos concurrentes priorizados en cuencas a través de subejercicios federales. O sea, el dinero que no se usó en alguna de las secretarías o en la secretaría correspondiente se debe de encaminar a través de fondos concurrentes. La tercera es que debe de haber un involucramiento en los fondos concurrentes de los usuarios en general. O sea, por ejemplo, el caso de FACES involucra ahorita en este momento únicamente a los agricultores, que eso debe de crecer hacia el uso urbano del agua, al uso industrial, al uso acuícola y a todos esos usos que se den al agua. Yo creo que todos en la ciudad somos usuarios de agua y beneficiarios del agua, entonces se debe de involucrar para que haya una aportación, establecer mecanismos. En la 4, este es algo que sonó bastante interesante, es un ordenamiento intrasectorial. Esto habla de que en determinada región puede haber diferentes secretarías que estén trabajando en aspectos muy relacionados con lo que se quiere hacer. Entonces buscar de reordenar todo eso y enfocar todos esos recursos regionales hacia un mismo propósito. Y la última es que es una propuesta de uno de nuestros compañeros, es que se debe de involucrar también al sector social, o sea, involucrar tanto a proveedores como a los recipientes de los servicios, del pago por servicios ambientales, a través de capacitación, información y difusión. Eso es todo por
por parte del Grupo 1. Mi nombre es Gabriela Cortés, también del mismo tema de alianzas e involucramiento de otros actores, pero de la mesa 2. En este caso, sí hay unas que se repiten con el otro grupo, un poco, pero en el caso del involucramiento de las contrapartes, nosotros le dimos la parte de que se les involucre más aparte del aspecto monetario, ¿no? Nosotros veíamos que las experiencias que habíamos tenido era que más bien era solo aspecto de la contraparte, solo participaba en la cuestión monetaria y hacía falta en todos los demás aspectos, ¿no? El otro que también se repite o se parece con la mesa 1 es el de la capacitación a los proveedores, que también estamos de acuerdo en que se capacite más y se sensibilice más a esos proveedores. Y las otras que vimos nosotros es de que hace falta revisar las reglas. Esto lo vieron más lo que son las contrapartes que han tenido convenios con CONAFOR, de que se les hacen un poco difíciles o muy largos los lineamientos que pone CONAFOR para participar con ellos, y ellos pues les parece bien que se revise tanto los lineamientos como las reglas de operación para el programa de servicios ambientales. Y el otro es el de la participación de la sociedad civil, que es primordial. Esa fue una conclusión muy importante de la mesa 2. Y pues ya serían también todas nuestra participación. Mi nombre es Rafael Calderón de RARE. Tal vez no escuché, pero uno de los actores importantes de todo dentro de la sociedad es el contexto de los medios de comunicación, que debería de alguna manera involucrarse, porque muchas veces las cosas no suceden porque la gente no se da cuenta que están sucediendo. Todo esto que está sucediendo aquí, sucede aquí, pero salimos de aquí y mucha de la gente no se da cuenta realmente que está sucediendo. Gracias por tan buena aportación, Rafa. Te pediría si nos la puedes poner en una tarjeta para que no se quede, precisamente veamos cómo hacemos para que salga de aquí. Es enfocado más que nada porque se han tocado en la sensibilización de la sociedad, entonces, y muy atinadamente se habla de los medios, pero yo creo que ahí mucho lo que implicaría es también de hablar de una estrategia de comunicación, de educación y obviamente la sensibilización, pero con una cultura ambiental. O sea, que no lo veamos como parcelas, ¿no? O sea, vemos la cultura del agua, la cultura del bosque, la cultura… Entonces, cómo eso también debemos de darle un mensaje más claro a la sociedad sobre ese involucramiento. Voy a presentar los resultados que obtuvimos en el equipo 9 y nos tocó lo relacionado a participación comunitaria. Quiero aclararles que, bueno, los resultados que tenemos aquí no los podemos generalizar a todos los casos. Solo lo vimos en la experiencia que tuvo nuestro grupo de manera interna, y también comentarles que en algunas son como puntos positivos, sin embargo a veces son ambiguos porque también pueden ser todavía un problema. Bueno, el primer punto que vimos fue fortalecer las capacidades comunitarias. Bueno, hemos visto que a través de estos programas de servicios ambientales o de mecanismos locales se ha podido ir fortaleciendo ya a la gente que entregan las comunidades. Eso ha permitido que no se queden estancadas, ¿no? Que se vayan superando, sobre todo en términos de medio ambiente. Otra lección es que se está ligando ya lo que es pago por servicios ambientales, pero también con la conservación. Bueno, decimos no asistencial porque todavía falta que se dé más capacitación en este sentido, ¿no? Otro punto que nos pareció muy importante, que lo aportó nuestro compañero de Oaxaca, fue que gracias a estos programas se está dando también hay una transparencia y rendición de cuentas. Eso da o permite que la gente pueda adoptar el proyecto, porque si no se tiene la confianza de qué se hace con el recurso que se está aportando, pues no lo pueden ellos adoptar, ¿no? Entonces, gracias a estos proyectos se está dando este tipo de transparencia. Le repito, no podemos generalizar. Sin embargo, por el caso de Oaxaca, lo pusimos. Otro punto es la valoración de los recursos naturales. La gente en las comunidades anteriormente no tenían el conocimiento de por qué tenían que conservar. Gracias a estos programas, con los talleres que da la Comisión Nacional Forestal o también las asociaciones civiles, están capacitando a la gente y ya la están viendo de otra forma. Son inicios, o sea, tampoco podemos decir que ya está al 100%, pero ya se está dando
este tipo de capacitaciones. Y un último punto que se nos hizo muy importante es que gracias a estos proyectos se está dando un desarrollo comunitario de manera local ahí en la gente, ¿no? Y bueno, estos son los cinco puntos que nosotros identificamos en nuestro equipo. Bueno, pues igual también se basa mucho en las recomendaciones o las lecciones aprendidas en los casos específicos de los participantes. Y bueno, voy a retomar lo que dijo la compañera en el tema de las capacidades comunitarias. Uno de los compañeros mencionó que también hay que tener mucho cuidado con quién se va a entrar a trabajar, con qué comunidad, que deben de tener al menos ciertas capacidades o características, y mencionó lo que hace SICOBI, que tiene un diagnóstico de las capacidades comunitarias previo a entrar, porque si no están realmente preparados, si reciben el dinero, podría ser que no se maneja de manera adecuada y puede crear más conflictos que otra cosa, ¿no? Entonces sería uno de los temas. El otro es reconocimiento del acompañamiento que han hecho muchas organizaciones de la sociedad civil en esos procesos y que también hay que fortalecer y capacitarlos, al igual que hacer un diagnóstico del papel de los asesores técnicos, muy importante porque ellos dependen muchas veces económicamente de estos trabajos, entonces hay que buscar la manera de evaluarlos o de alguna manera hacer algún diagnóstico, ¿no? El otro tema es importante, es vincular y capacitar a los usuarios para respaldar ese tipo de programas a nivel local. En algunos casos decían que se está trabajando con los proveedores, pero no con los usuarios, y tienen total desconocimiento de dónde viene el agua, etcétera, etcétera. Entonces esto puede poner en peligro la continuidad y la permanencia del programa, porque por ejemplo si hay un cambio en un gobierno local, entra una nueva administración, entonces ya no se le da seguimiento. Entonces es muy importante trabajar con ambos lados. Entonces participación comunitaria en el sentido amplio de la comunidad, no nada más como las comunidades que proveen, sino también los usuarios. Otro de los temas es precisamente modificar esta percepción asistencialista que han tenido del programa que han tenido algunas comunidades y empezar a diversificar, no nada más tener los apoyos del programa, sino también buscar otros proyectos productivos para fortalecer, precisamente, para evitar que si el programa termina a los 5 años se termine todo, ¿no? Sino que busca otras fuentes de financiamiento. Pues básicamente esos son los 5 temas que tocamos. Disculpen la insistencia, pero una de las cosas que casi nunca se menciona con la participación comunitaria, si ustedes miran todos los ejemplos que hay, se habla más de cómo lo beneficiamos, cómo le enseñamos, cómo lo tratamos, pero no hablamos de compromiso, no hablamos de aceptar que nosotros somos parte del asunto, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Entonces, como parte de la participación comunitaria, es importante que se realce el tema de que nosotros no somos recipientes, sino que podemos ser contribuyentes. José Leonardo Hernández, del Fondo Ambiental Regional de la Chinantla, Oaxaca, y tiene que ver con los arreglos institucionales, pero ahora la inversa. Por un lado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas viene promoviendo la destinación voluntaria de áreas para la conservación, que es una modalidad comunitaria netamente en donde los ejidos, las comunidades y pequeños propietarios destinan efectivamente tierras para la conservación de forma voluntaria por un periodo mínimo de 15 años. Tiene que ver también con la participación de la cuestión agraria. Ya lo comentaban hace un momento, la cuestión agraria, los reglamentos, los estatutos son en torno a lo que gira la vida comunitaria. Sin embargo, las instituciones no nos hemos puesto de acuerdo para firmar un convenio, un acuerdo, en donde pueda participar el sector agrario, el sector ambiental y seguir promoviendo los fondos concurrentes. Pero sí lo están haciendo las comunidades, ¿no? De una manera muy práctica, agarran y dicen, ¿saben qué? Por acuerdo de asamblea vamos a proteger tantas hectáreas. Y ahora, visitador agrario, ven aquí y ayúdanos a hacer el acta. CONAFOR, aquí está mi acta de que estoy protegiendo, ayúdame con fondos concurrentes o pago de servicios ambientales. Y a ver, CONAM, pues tú dices que estás protegiendo, ¿cómo te sumas a este proceso? Entonces tendríamos que invertir los arreglos institucionales, porque en la parte social, como fortaleza comunitaria, sí lo están haciendo. Y están avanzando ahora
con sus figuras municipales en donde empiezan a apretar y decirle a su presidente, a ver presidente, pues ya también le toca colaborar. Entonces, en ese sentido, la participación va de que tendríamos que promover este tipo de arreglos institucionales y materializarlos, ojalá en el 2012. Marco Antonio González de Gaya. Yo diría dos. Una es que los arreglos institucionales del PSA debe de tener como compromiso conformar actores sociales como contraparte. O sea, debe ser muy claro que el PSA y el arreglo institucional no deben tener beneficiarios, sino deben generar actores sociales que sean contraparte al rato en la negociación, ¿no? Y número dos, creo que como lección también es que procure la regionalización de los procesos. O sea, en muchos casos es muy fácil que a partir del mismo programa tú facultes a conformar regiones, a que disperse recursos propietario por propietario o comunidad por comunidad. Entonces creo que se podría a partir del programa generar, ¿no? Si pongo un tercero, yo diría, valdría la pena, como lección aprendida, es que el PSA procure movilizar económicamente la región, o sea, que sea un factor de movilidad económica más que un financiamiento únicamente o que un pago como tal, ¿no? Se pueden reintegrar economías regionales. En la participación comunitaria y en base a nuestra experiencia en el Pico de Orizaba, consideramos que es muy importante la equidad de géneros. Nosotros llevamos a cabo dentro de las asambleas una parte muy importante porque tenemos identificado el traslado o pérdida del hombre, y en la mayoría de los ejidos tenemos una alta incidencia que va del 57 al 63% de mujeres. Entonces, nosotros tomamos mucho en consideración el factor de la mujer en esas asambleas, porque la mujer está representando al ejidatario o al sucesor de los derechos ejidatarios, ¿no? En el caso del Pico de Orizaba, hay comunidades que tienen a través de la reforma agraria 125 ejidatarios en forma oficial, que ya se convirtieron en 250, y de estos 250 tenemos aproximadamente 80 representados por hombres. Entonces es muy importante para nosotros, lo pongo a la consideración de ustedes, en todos los procesos darle importancia de la mujer, o sea, la equidad de géneros, y que se tengan el mismo valor junto al hombre, ¿no? En el caso particular de los trabajos en el Pico de Orizaba, tenemos una dinámica muy diferente, se la digo muy rápido. No se da dinero porque conserven, sino tienen que conservar su zona, pero desarrollar un trabajo de campo. O sea, un esfuerzo que es brechas cortafuegos, ingeniería de suelos, podas, saneamientos, todas las actividades que ustedes conocen. Y aquí aplicamos el primer principio de equidad de género. Las áreas más fáciles para trabajar y las actividades de menos esfuerzo físico le corresponde a las mujeres y a los hijos, porque también ya tenemos el caso que se incrementó en los últimos 4 años, de que se fue el hombre, se fue su esposa después y quedan los niños adolescentes completamente desprotegidos sin ninguna presencia, que tenemos que venir de afuera a poder marcar una pauta. Entonces a mí me gustaría ponerlo de tomar la equidad de géneros en el desarrollo comunitario. Yo al comentario que hace Marco sobre la necesidad de formar actores sociales agregaría la transferencia de capacidades y responsabilidades en el manejo administrativo y de consideraciones técnicas que deben de llevar los actores. Creo que ese debe ser un eje fundamental en el que nosotros empecemos a transferir como asesores parte de las responsabilidades, parte de los juegos, responsabilidades técnicas, responsabilidades administrativas, que esto nos va a llevar y nos debe llevar a que ese famoso porcentaje que recibimos los asesores se empiece a reducir y pase a ser transferido a las propias comunidades para que ellos vayan operando con todas con estas capacidades que vayamos transfiriendo el propio esquema de servicios ambientales. Bueno, el equipo número 5 fue un equipo con bastante asistencia y participación. En realidad fue una de las primeras lecciones como ponernos de acuerdo en el tema.
Y la primera, la que sí llegamos a estar de acuerdo, fue que la coordinación y la suma de los esfuerzos es básica y fundamental para el éxito o operación de proyectos como estos. Había un caso que fue el de Tasco, donde la iniciativa privada, el ayuntamiento, que aportó prácticamente el 50%, y obviamente la CONAFOR, donde se hizo evidente que la lección era la coordinación y fue lo que llevó a cabo el éxito de este caso. Esto también nos lleva a la lección número 2, que es tener como base recursos semillas. Resulta ser que cuando tenemos ya un dinero capital o un dinero semilla, es más fácil que se promueva la búsqueda de nuevos recursos en las diferentes instituciones privadas o públicas, y da cierta certidumbre sobre la posibilidad de trabajar en conjunto y buscar nuevas fuentes de financiamiento. Cuando tú tienes un dinero, entre comillas, seguro, tienes más posibilidades de buscar más. La tercera fue la necesidad de capacitación, de lo cual ya se estaba hablando un tanto, de esto a las comunidades y a la región como tal, también en términos financieros, es decir, que no solamente se hagan o se lleven a cabo los proyectos con financiamiento o con asesores, sino que también las mismas comunidades trabajen, administren los recursos existentes y que aprendan a buscar nuevos más para que cuando se termine un proyecto como tal tengan la posibilidad de hacer esto más sostenible. La lección cuarta fue la concientización e interiorización de los beneficiarios directos. Puede ser para la misma comunidad, pero igual para gente que tiene uso de los servicios ambientales y que de alguna manera cuando se le toque en la puerta tenga mayor posibilidad de ser receptivo hacia la parte de financiamiento. Y el 5, que es la posibilidad de buscar un especialista también en este tipo de temas, una persona que pueda generar una cartera con posibles clientes a nivel local, a nivel federal e incluso a nivel nacional, y que se tenga como una persona experta, sobre todo en finanzas, para este tipo de proyectos en cuestiones de financiamiento. Y creo que por ahí tenemos una lección extra, que es la del costo de transacción, para que Rafa se las explique, y le paso. Sí, gracias. Una de las cosas que se discutió por la mañana y que de alguna manera tiene que ver con el aspecto financiero, tiene que ver con el costo de transacción. Se habló de hacer estos programas con el Banco Mundial que tiene que ser a nivel federal o a nivel municipal, etcétera. Todo eso tiene diferencias de costo de transacción para llevar a cabo todas estas actividades. Entonces, una de las lecciones aprendidas, creo yo, de todos estos esquemas es que tenemos que acordarnos que cualquier acción que hagamos tiene un costo, y ese costo tiene que ser analizado en función del beneficio que se va a obtener. Entonces, como respuesta a ese costo de transacción, debemos evaluar, no contrarrestar, pero sí evaluar cuándo hace más sentido hacer una inversión a nivel federal, a nivel municipal, estatal, local. Entonces, y el costo de transacción nos ayuda mucho a entender un poquito cómo esas decisiones potencialmente pueden llevarse a cabo. Del equipo 6, bueno, se habló de alianzas estratégicas como una parte fundamental para la recaudación de financiamiento en diferentes niveles. Primero, la alianza estratégica que debemos de tener con las autoridades locales, estatales, federales, con el Congreso local, pero también con los usuarios. Creo que es muy importante definir lo que los mercadólogos llaman el target, la población objetivo, a la cual vamos nosotros a tener que enfocar nuestras baterías para que esos usuarios se conviertan en nuestros aliados. Entonces tenemos que buscar algunos mecanismos para ir definiendo quiénes son estos aliados que pueden ser parte importante en estos esquemas de financiamiento, ¿no? Otra parte importante fue la parte de educación ambiental. Hablando de fondos concurrentes, lo que nosotros hablábamos, que si no hay un trabajo de sensibilización y de educación ambiental, pues difícilmente vamos a tener colaboradores, vamos a tener
gente que esté comprometida a la compensación voluntaria. Entonces necesitamos y es necesario establecer un programa de educación ambiental y de sensibilización, y agregaríamos un mercado, una estrategia de difusión que creo que es muy necesaria, ¿no? La otra, mecanismos más transparentes. En el caso de los programas que se vienen desarrollando en diferentes partes, se hablaba en diferentes partes de México, se hablaba mucho de que es necesario no solamente establecer contacto con las autoridades o representantes, sobre todo del sector social. Es necesario llevar a cabo que esta transparencia con los actores sociales, y en este caso, hablando de la parte agraria, es con las asambleas. Creo que ese mecanismo en el programa nos va a dar mayor certidumbre sobre el uso de los recursos derivados de la compensación ambiental, ya sea el programa normal que tiene la CONAFOR o el programa de fondos concurrentes. Es necesario que se establezcan lo que se le llama la custodia social del recurso económico, que construyamos esta custodia social con los actores locales para que ellos se les informe en tiempo y en forma de cuándo son liberados los recursos, por cuánto monto, cuál es el mecanismo que tienen que usar para transparentar los recursos y sobre todo el manejo del recurso. No, creo que es algo muy importante que es necesario fortalecer. El otro es el enfoque de compensación. Creo que es necesario hablar, en el caso de este tipo de financiamientos, que los recursos económicos son derivados por actividades que aseguren, que están asegurando el aprovisionamiento de los servicios ambientales. Esto es una serie de actividades que hace el proveedor de los servicios ambientales, y no solamente es un subsidio, no solamente es un recurso que se le está dando a las comunidades porque el bosque lo tienen, sino porque tiene una serie de acciones que ayudan a que este aprovisionamiento se perpetúe, ¿no? Creo que es necesario que fortalezcamos este enfoque de compensación. ¿Por qué se está dando, ¿no? este apoyo? Y esto no solamente, vuelvo otra vez, a las autoridades, tiene que ser al actor social, a la asamblea, ¿no? Y otra parte de la que hablábamos es la incompatibilidad jurídica entre niveles de gobierno. Muchas veces en el caso de fondos concurrentes hay esa incompatibilidad jurídica entre el gobierno federal y el gobierno del estado a la hora de firmar los convenios que pueden llevar a fortalecer los esquemas de fondos concurrentes. Es necesario entonces crear un mecanismo que asegure, lejos de una postura política, que asegure que la concurrencia de estos fondos y el fortalecimiento de este esquema, ¿no? Que no se preste a cuestiones políticas, a que pues vale más el logo del gobierno del estado o vale más el logo del gobierno no federal o vale más el programa que cada uno está desarrollando. Creemos que debe ser en beneficio claro de la compensación de los servicios ambientales, ¿no? Entonces debemos ahí construir creo que un mecanismo jurídico y legal que asegure la concurrencia en este tema. Básicamente creo que fueron así. Tajín Fuentes, de Sendas AC. Yo quisiera hacer una aportación que bien podría quedar en financiamiento o en arreglos institucionales, y va en el sentido de insistir, porque no es la primera vez que lo comentamos, en la conveniencia de flexibilizar el programa para hacer posible su adaptación a las condiciones regionales. Esto toca otra vez con lo que comentaba Marco, de regionalizar el programa, ¿no? Entendemos que ahorita se ha operado con la necesidad de criterios nacionales, pero esto a la hora de bajar a las regiones se constituye como a veces en unas camisas de fuerza que es complicado operarla localmente, ¿no? Entonces, concretamente es flexibilizar el programa regionalizándolo. Voy a dar 3 ejemplos muy concretos.
Por ejemplo, en financiamiento, hay veces como contraparte localmente, uno puede conseguir recursos donde tu contraparte a lo federal no necesariamente o fácilmente puede ir a conservación de bosques, pero sí hay actividades que son convergentes, como por ejemplo proyectos productivos que reforzarían la estrategia de conservación de bosques, ¿no? Entonces ahí regionalmente se puede discutir cuáles son estos tipos de proyectos que podrían ser elegibles, ¿sí? Y flexibiliza la negociación con contrapartes locales que a veces te dicen, yo no pongo dinero en conservación de bosques, pero sí te lo pongo en proyectos de reconversión productiva. Como lo hemos querido impulsar un poco en Jalapa, es que sea elegible, por ejemplo, para algunos proyectos de reconversión productiva, siempre y cuando ese predio o ese núcleo agrario esté justamente, obviamente, participando en conservación de bosques. Ese es uno. Dos, para ponernos de acuerdo en cuáles son las áreas elegibles, ¿sí? Muchas veces en el conocimiento local pues hay información mucho más fina de cuáles son las condiciones, por ejemplo, de áreas de captación hidrológica, que es información más detallada que las que se cuentan a nivel nacional, ¿sí? Y el tercero ya se me olvidó, pero bueno, en concreto es regionalizar para flexibilizar. Digo, yo siento que para establecer con una gran certeza esquemas de financiamiento necesitan tener como base estudios multidisciplinarios, empezando desde cuantificación de los servicios ambientales, en caso de agua, desde la determinación específica de los flujos, no siempre, bueno, solamente agua superficial, sino también agua subterránea, ¿no? Determinar concretamente dónde se capta, cuánto se capta, a dónde fluye, en qué etapa se descarga, ¿no? Porque si no tenemos estos datos a escala, bueno, al menos regional, mejor a lo local, pues con qué datos estamos negociando. No hay datos con qué negociar, ¿no? Y menos datos para encontrar a un captador y otro usuario, ¿no? Bueno, así palabras usando, ¿no? Por otro lado, creo que hay otro punto, no sé, en experiencia lo observamos, de la falta de certeza, digamos, de garantizar la certeza financiera para este tipo de programas. No solamente es la parte gubernamental y legal, etcétera, también es por parte de la participación comunitaria, donde con este cambio de las asambleas, de los comisarios, puede cambiar igual la política interna, ¿no? Entonces hay que evaluar el papel que tiene la participación comunitaria y la iniciativa local, digamos, ¿no? Para que queden plasmados dentro de las actas de las asambleas los compromisos y la responsabilidad tomada, que no solamente sea a los 3 años, sino a largo plazo, con un programa bien definido de las acciones que pretenden desarrollar dentro de este esquema, ¿no? Y bueno, ya. Más bien es como una especie de controversia y no sé de repente entra aquí o no, pero de lo que hemos visto en el transcurso es que basar esquemas de financiamiento únicamente en el costo de oportunidad, nosotros lo vemos como algo riesgoso, ¿no? Porque te lleva a un esquema prácticamente de segregación de áreas o de aislamiento. Entonces, lo que hemos ido viendo es que si queremos reconstruir territorio, el costo de oportunidad no necesariamente es la mejor base para poder plantear un esquema de financiamiento incluso en el largo plazo, y podría ser que te permita el costo de transacción, el costo de incremental, ver cuál es el costo incremental que implicaría mejorar el uso del territorio, que te permite incluso integrar una bolsa financiera mucho más rica. Es decir, si para integrar territorialmente la cuenca se necesita mejorar la agricultura, y eso queda claro en las cuentas financieras del mejor manejo sistémico, entonces tenemos que sentarnos a negociar con quien corresponda en esos términos. Y permitimos a partir de este cálculo de costos más claridad para hacer la transversalización de finalmente el costo de la funcionalidad ambiental, que es finalmente lo que queremos asegurar, ¿no? Entonces yo no sé, creo que es una lección de aprendizaje, pero no sé si poner una tarjeta ahí también es un debate finalmente, porque hay un debate ahí de líneas, ¿no? de trabajo. Para nosotros, el limitarlo a un costo de oportunidad, se va a un esquema de conservación que te limita incluso la negociación con otras contrapartes que integran el territorio, ¿no?
Hola, Kevin Mijangos, de Niños y Crías de Yucatán. Una de las cosas que estamos encontrando en los financiamientos es que es necesario a veces alinear estratégicamente los programas financieros, caso Procampo, caso CONAFOR, donde Procampo da para uso agroquímicos, deforestación, y por otro lado CONAFOR estamos conservando y reforestando. Y es también necesario alinear otros programas que refuercen las estrategias forestales, por ejemplo, con inversión social, que atienden un programa donde no necesariamente son ejidatarios, sino familias de ejidatarios, como una base para desarrollar un trabajo más comunitario, más amplio, donde el programa de fondos concurrentes puede ayudar a atender necesidades forestales, ambientales muy específicas para el acuífero relacionadas al bosque, pero que dejan de lado a todos los otros actores, que son las mujeres, a los hijos que están migrando, que alineando esas estrategias pueden incorporarse a esta gestión del territorio. Una cosa que es importante tomar en cuenta y que hasta ahorita no lo hemos socializado. Ustedes conocen el programa nacional y una convocatoria nacional abierta a una serie de beneficiarios. Esto le da un sentido de equidad a todos de acceso a un recurso público. En el caso de los fondos concurrentes, se fijan hasta ahora, tenemos un acuerdo, sacamos una convocatoria para el alineamiento de fondos concurrentes con ustedes, pero a la hora de hacer la asignación a los beneficiarios, tenemos una selección de los beneficiarios. Eso es un riesgo enorme para el programa, en el cambio, en la transacción. Tenemos que ir construyendo mecanismos que generen sus propias convocatorias para que todos los actores involucrados en un territorio tengan la misma oportunidad de acceso. Porque en un futuro, si nosotros tenemos un fondo concurrente con alguien y decidimos canalizar el recurso en una comunidad, en otra y en otra, los otros que viven en esa cuenca pueden señalar que se está aplicando el recurso de una manera discrecional en detrimento de sus derechos y oportunidades. Ese es un tema no menor que tenemos que empezar a trabajar todos para el mantenimiento en el futuro del esquema. El otro elemento que creo que nosotros tenemos que trabajar en términos de financiamiento es y poder materializar una oportunidad diferente en estas concurrencias, es que la concurrencia debería ser en un esquema de transferencia de recursos para múltiples funciones. Es decir, la concurrencia no nada más es de PCA para bosques, sino una concurrencia para manejo forestal sustentable, restauración, y el paquete de concurrencia en un territorio, con ese enfoque, tiene que ser con todo el instrumental que tiene la CONAFOR. Entonces, es una tarea que nosotros ahorita tenemos que empezar a visualizar, aunque hay muchas oportunidades que están establecidas actualmente, ¿no? con tantos componentes de posible concurrencia. Pero sí creo que tenemos que tener una visión más integradora. Uno es que los esquemas de monitoreo de evaluación estén basados preferentemente en esquemas locales existentes, y que si el esquema que se plantee busque fortalecer estos esquemas, que es algo que ya se había platicado incluso en la lección de Sergio. Donde no existan, pues debería de tratar de generar esquemas locales y no plantarse solamente en un esquema nacional grande, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que el esquema de monitoreo de evaluación busca integrar elementos territoriales más allá del bosque, que no solamente estemos buscando integrar elementos de evaluación de cobertura, del estado de la cobertura, sino nos vayamos un poquito más allá, incluso integrando el territorio en términos sociales, económicos, pero también ambientales, ¿no? O sea, que rebasemos nada más, no la parte nada más de si está el uso de suelo chocando o no, sino si tenemos gobernanza territorial, si la estamos fortaleciendo, en términos de procurar un esquema de largo plazo. La otra es que se busque para el esquema de monitoreo que los actores académicos y de investigación fortalezcan el esquema para que pueda dar mejores cuentas a terceros, ¿sí? Pero que era muy insistente decir que no sucede al revés, es decir, que los académicos no se prendan de aquí, de repente el paper no salga y solamente sirva para hacer papers, ¿no? Sino que busquemos que realmente se puedan integrar esquemas de investigación que ayuden mucho a lo local y de fortalecimiento para que la interlocución con otros actores realmente se pueda dar, ¿no? Otra era que pudieran generarse esquemas de monitoreo y evaluación que sirvan de base para poder implementar esquemas de certificación posteriores. Y ahí valdría la pena ver esquemas de certificación ya existentes, desde el FSC
hasta lo orgánico y demás, ver qué bases de monitoreo están teniendo para que el sistema adopte, articule con algunas de estas, y entonces si se va a formular un esquema de certificación posterior, que puedan encontrarse o alinearse pues iniciativas y no vaya a crear un nuevo esquema de certificación para el PCA, sino ya partamos de alguno que ya esté. La última era que el esquema de monitoreo y evaluación tenga por principio sí la rendición a terceros, pero que sirva para reafirmar aprendizaje en lo local. O sea, que realmente lo que permite el monitoreo y evaluación sea que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo bien, pero también de lo que está haciendo mal, y permita reintegrar nuevamente un esquema de buena práctica, etcétera, etcétera. Que permita que una asamblea pueda tomar mejores decisiones, no que la información sirva para que le pague nada más, ¿no? Esas fueron las lecciones. Somos el equipo 3 también, por favor. Bueno, nosotros somos el equipo 4, otra vez el tema de monitoreo y evaluación. El primer punto que identificamos nosotros es, como ya mencionó María, la falta de estudios específicos del funcionamiento del pago por servicios ambientales, y con esto queremos decir detectar exactamente cuáles son las zonas de mayor prioridad, las zonas de infiltración, para localizar los pocos fondos que hay en esas áreas, no empezar sobre un área de 40,000 hectáreas y haciendo, únicamente enfocándonos en donde la tenencia de la tierra a lo mejor es la adecuada y nos dejan entrar con el programa, ¿no? Que definitivamente es algo que tiene que estar presente, pero sí focalizarlo a las áreas donde más se necesita. El segundo sería que detectamos es la falta de capacitación técnica para los prestadores de servicios, ¿no? Y también falta de lineamientos. A veces no es la falta de capacitación, sino que simplemente no se les exige que vayan un poco más allá. Entonces es otro punto. El tercero es también una sensibilización y capacitación técnica a las comunidades en donde se están haciendo los proyectos, y que incluya pues metodologías para que la comunidad se pueda apropiar de estos proyectos, y en el momento en que se vaya a la CONAFOR o las ONGs que están participando ahí, las personas de las comunidades hagan suyos estos proyectos, ¿no? Y que les puedan dar mantenimiento, que tengan la capacidad para poderles darle mantenimiento, y que no solo se vea como una entrada de ingresos, como se mencionó antes. El cuarto es la falta de evaluación de los efectos ambientales y socioeconómicos, ¿no? Con una metodología que se determine desde el principio del proyecto cómo se le va a dar seguimiento a esto. Se mencionaban casos, ¿no? Por ejemplo, en donde nosotros trabajamos, en donde desde hace 20 años están haciendo obras de retención de suelo y agua, pero ahorita vas y caminas por la cuenca y pues las ves todas destruidas. Nadie sabe si tuvieron un efecto positivo o no, e inclusive en algunas se menciona que están teniendo efectos negativos porque nunca se les dio el mantenimiento adecuado. Después tenemos la falta de vinculación interinstitucional para establecer esquemas de monitoreo. Esto nuevamente tiene que ver con las comunidades, pero también que haya una relación entre el nivel municipal y el estatal, y pues la CONAFOR o la CONASA, quien esté haciendo estas obras. Y finalmente, falta de estudios, pero ahora después de que ya se hizo las obras, y poder detectar cuánta infiltración hubo y qué impacto tuvieron estas obras, ¿no? Para en un futuro poder aplicarlo esto a los siguientes proyectos. Como una sugerencia nada más, muchos de los esquemas de monitoreo que se plantean, y en general muchas veces las expectativas también relacionadas con monitoreo no son reales. Podemos monitorear, por ejemplo, la cobertura forestal, eso que se puede hacer año con año y pueden haber cambios en ese momento, pero podemos tener un bosque vacío, que no tenga nada de biodiversidad o que no tenga esquemas. Entonces, y ese tipo de monitoreo tiende a ser bastante más largo. Entonces, como quizás, no sé si lección aprendida o quizás como algo para promover en el futuro, es que efectivamente de alguna manera se considere ese monitoreo a más largo plazo de solamente cobertura forestal, para incluir biodiversidad. Sí, Robert Manson de ENICOL. Nada más respecto al monitoreo de recursos hídricos, por ejemplo, yo creo que sí, yo sigo esperando que CONAFOR va a realmente entrarle fuerte. Ya con los concurrentes el año pasado no empezaron con opcional 8% que se podría destinar al monitoreo, pero yo me gustaría verlo obligatorio, porque es la única manera que CONAFOR y todos los programas locales van a saber
en 5 o 10 años si sus programas tienen éxito o no. Y no solo en términos hidrológicos, pero también en términos socioeconómicos. Se puede imaginar en muchos escenarios, pero regresando a lo que dijo Sergio, que para evitar estos favoritismos, ¿no? Aplicar fondos en diferentes partes de la cuenca. Bueno, lo básico es un estudio de balance hidrológico para cada zona donde hay una aportación concurrente. Y ahí está muy claro, por ejemplo, en el centro del estado de Veracruz hay varios balances hidrológicos ya hechos, y cuando sobrelapamos dónde están haciendo pagos por servicio hidrológico, no concuerdan para nada dónde están las zonas de recarga, ¿no? Entonces, para ser más eficiente el programa y asegurar que tenga un impacto máximo en el largo plazo, y sobre todo estamos hablando de un contrato de largo plazo con los usuarios, no en una ciudad o lo que sea. Y en 5 o 10 años, si resulta que después de ese programa empieza a bajar la cantidad de agua, entonces, ¿qué va a ser la respuesta, no? Entonces, podría drenar todo a nivel nacional. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y estar muy serios y muy ligados a la ciencia, ¿no? Para estar mostrando impactos concretos. Muy amable. Gabriel Juárez, de Tasco Guerrero. Bueno, nosotros, como ya conocen, tenemos una relación, un balance entre el ayuntamiento y el área de CONAFOR. Sin embargo, también hay una parte que nos interesa, que es la parte social, o sea, la comunidad como tal, esa zona que está pasando, en realidad está contenta, en realidad está obteniendo algún beneficio, es algo en lo cual también estamos preocupados, ¿no? Efectivamente, están haciendo un trabajo excelente. La cobertura por parte de del área forestal es excelente. Aparte, ellos están tratando de iniciar alguna actividad, es decir, viveros, fomentando la cuestión de proyectos ecoturísticos. Sin embargo, necesitamos todavía apoyar un poquito más a esa parte, o sea, hasta dónde se puede aumentar más la seguridad y la tranquilidad de esa parte social para que ellos, ¿sí?, es decir, puedan darle una continuidad, entiendan que es parte de un derecho que tienen y que podamos entonces soportarlo con esta relación de equilibrio entre ayuntamiento y CONAFOR. Entonces, para mí es importante que para los futuros compromisos o convenios consideren también qué continuidad, qué entendimiento tiene la comunidad y abraza este proyecto, ¿sí?, y se siente cobijado y protegido, porque a nosotros actualmente nos está preocupando, ¿va a continuar o no va a continuar? Porque dependemos de una situación política. Entonces, es un punto, creo yo, que para los convenios que vienen necesita ponerse las cartas sobre la mesa y planear o prever nuevamente, ya es un punto que se ha tocado, para que esto no sea una incertidumbre en convenios futuros. Dos cosas que debemos de enfatizar sobre la parte de concurrencia. La Constitución marca en algunos artículos, yo no me acuerdo cuál, esta parte de la concurrencia, pero sí es importante que las leyes, en términos de lo que sería en los términos en que hablamos de desarrollo regional sustentable, sí debemos de articular esa visión de lo que sería lo sustentable dentro de quienes pudieran concurrir, y creo que es un tema fundamental en estos momentos. Estamos ante un cambio de administración y que también todo lo que hemos hecho para contravenir al desarrollo sustentable lo hemos hecho posible, ¿no? Entonces, muchos de los temas que enfrentan estos procesos es cómo armonizar estas leyes. Entonces, creo que sí un tema es de armonización de las legislaciones para poder hacer concurrencia efectiva en unidades territoriales. Y el tema más importante es territorio. Y creo que ahí tenemos un grave déficit en la ley de planeación, ya es obsoleta. Entonces, creo que ahí hay una parte muy importante de gestión, de incidencia y sobre todo de concientización en el manejo del territorio. Por el otro lado, sí creo que es importante involucrar a las universidades locales en el monitoreo. Hay una parte fundamental de transferencia de capacidades y fortalecimiento. Por ejemplo, las ARS lo que más carecen es de capacidades técnicas instaladas muchas veces. Entonces, por ejemplo, ahorita en Motociclo lo que estamos haciendo es involucrar a la ARS, que fue la oferente, digamos, de los servicios, con la universidad local para poder hacer el monitoreo y aliados con CFE y con lo que sea el gobierno del estado. Pero creo que sí es importante construir capacidades que también, al mismo tiempo en lo que nos instruye la propia ley de forestal sustentable, de formar acciones regionales, es ahí donde tenemos que apalancar esa formación de capacidades locales
pero con las universidades y centros de investigación locales, que creo que es muy importante. Bueno, casualmente estuve en esta mesa, ¿no? Por eso hay varias cuestiones ya plasmadas tratando de integrar varios puntos. A lo mejor no quedaron tan explícitos aquí, pero bueno, estoy muy de acuerdo, pero bueno, con varios comentarios que se hicieron, pero yo preguntaría al principio, ¿qué pasó con los resultados del taller de mayo que hizo CONAFOR, ¿no? Donde discutimos varias horas sobre la necesidad de monitoreo, sobre las propuestas de monitoreo, sobre y no solamente monitoreo ambiental, monitoreo social, económico, monitoreo integral, con la necesidad de desarrollo de indicadores, incluso hubo propuestas de indicadores. Bueno, a lo mejor por el tiempo no había terminado allá. A lo mejor el propósito es que siga, ¿no? Pero al principio preguntaría esto, ¿no? Porque yo no vi nada, en PowerPoints, nada plasmado acerca de estos resultados, ¿no? Y sí me da un poco de pena que estuvimos un día, otros compañeros 2 días allá, y no solamente de una universidad, de muchas universidades del país platicando en este tema, ¿no? Bueno, monitoreo tiene que ser así, monitoreo tiene que haber, monitoreo tiene que ser continuo y monitoreo tiene que ser a largo plazo y monitoreo tiene que ser apropiado socialmente. Para que realmente, si no, por ejemplo, uno consigue como recursos de proyecto, entra, se interesa, involucra a la sociedad y deja este conocimiento para que lo lleve a cabo ya en forma comunitaria, participativa, la comunidad misma, ya no quede dependiente de nadie. Y finalmente esto va a apoyar a los esquemas de autofinanciados, ¿no? Finalmente, ¿no? Bueno, este es como uno de los puntos. Otro, aprovechar los espacios de interacción académica que yo, no sé, puedo mencionar como redes de CONACYT, redes temáticas de CONACYT, donde podría haber una comunicación más incentivada por alguna organización así, una organización de alta importancia a nivel nacional, CONAFOR, incentivar, buscar estos no sé, investigadores, asentarlos y a ver, vamos a discutir el tema en particular, ¿no? Para que no haya duplicidad de esfuerzos, ¿no? Porque hay varios proyectos, a veces no necesitamos dinero. Tenemos dinero de otros proyectos, es nada más de cohesión, asentar a varios en una mesa de diálogo, espacios de diálogo, requerimiento, y dicen, bueno, vínculo con los académicos, y por ahí salió la crítica a los papers, pero perdón, a los académicos evalúan por papers, ¿no? Entonces, haces tu trabajo comunitario, haces tu participación, no vale. Perdón, para ni Sistema Nacional de Investigadores, ni famosos, ni para otro sistema, valen solo papers. Entonces hay que cambiar, hay que un poco ir incentivando el cambio dentro de estas visiones. ¿A qué evalúas? A lo mejor tu compromiso con la comunidad es mucho más alto, mucho más grande. Esto es tu proyecto, esto es tu trabajo, no paper. Entonces, bueno. Gracias. Gracias, Marisa. Hola, bueno, en el grupo que me tocó, pues estaba muy heterogéneo, estaba surtidito a nivel México, entonces también de organizaciones, y tenemos ciertos resultados, ¿no? A mí me toca ser abogado de profesión, de malformación, y de alguna forma muchos de que se quejan de que los abogados no integran bien los convenios, de que se caen, de que no representan la realidad. Pero los arreglos institucionales sintetizan todo lo que acabamos de decir en estas mesas. Aquí en estos documentos se escribe, o sea, se pone en blanco y negro todo, cómo se monitorea, dónde van los financiamientos, cómo se lleva la participación, en qué se va a capacitar, cuáles son los montos. Entonces, de la claridad que podamos tener en los otros esquemas, es la salud que van a tener estos arreglos. Y bueno, de ahí uno de los primeros puntos es la identificación de actores. Y esto sale aparentemente con mucha obviedad, pero en cuencas como la que yo vengo, donde el acuífero es subterráneo y donde no hay una cuenca baja, sino todo es plana, es muy difícil poder identificar cuál es el proveedor, cuál es el usuario, cuál está contaminando. Y entonces no podemos llegar a un arreglo institucional cuando tú te dices, bueno, ¿yo por qué voy a pagarle en que conserve si no sé si al que le voy a dar es finalmente el que está proveyendo el agua que yo estoy usando, ¿no? Como base.
También otro de los puntos es que los proveedores se apropien del rol que juegan en ese mecanismo local. Es decir, yo soy proveedor, entiendo cuál es mi función dentro de todo el acuífero, entiendo cuál es mi papel en la conservación, en la restauración, en el cambio de mis prácticas agropecuarias, en el uso que hago, o sea, como gestor ambiental, como gobierno, y a partir de ahí, que me posiciono en mi papel de la gestión integral de la cuenca, entro a un arreglo institucional con la claridad de cuál es mi papel. Otro de los puntos es que el interés común elimina fronteras administrativas en 2 niveles, es decir, muchos de los el compañero del río Nazas comentaba que su cuenca involucra 2 estados donde y a muchos más municipios, entonces es mucho más difícil entrar a un arreglo institucional municipal, sí, entre 2 municipios, cuando esto se expone a nivel estatal es mucho más complicado. Entonces ellos lo solucionaron subiéndose a la plataforma federal, donde se pueden arreglar, donde se pueden llegar a esos arreglos institucionales y bajar a nivel estatal y luego municipal. Otro punto es que los lineamientos institucionales sean mucho más abiertos, y esto habla de que a veces los criterios muy puntuales de cómo esos fondos concurrentes o cualquier otro pueden llegar a un nivel de fineza a nivel comunitario a la hora de plantearse dentro de los esquemas muy amplios de los convenios a nivel federal. Pueden encontrar fallas o no pueden integrarse adecuadamente. Entonces es necesario poder tener una apertura que permita que esos acuerdos locales, que son los que finalmente funcionan y que hacen mover la maquinaria de lo mínimo hacia lo grande, puedan ser integrados. Otra compañera comentaba que a veces las instituciones privadas presentan menos problemas a la hora de entrar a estos mecanismos, y sobre todo cuando entran como ONGs, empresas, escuelas, porque se supone que a veces hay menos burocracia y facilita este tipo de acuerdos. Y bueno, esta dinámica también pues genera la participación activa de las instituciones. Otro que no encuentro, pero decían que… Bueno, ya se me perdió. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Revillaga y vengo de UICN. Uno de los puntos que comenzamos a platicar y conversar ahí con nuestro equipo fue justamente esto de los tiempos políticos. Sin duda alguna, una de las cosas que hay justamente que facilitar de estos arreglos institucionales es justamente la consolidación de estas figuras. Actualmente tenemos varias figuras como los consejos de cuenca, los comités de cuenca, los consejos asesores, los consejos de desarrollo sustentable, más sin embargo, ninguno de estos arreglos institucionales potencializan los programas y proyectos que están siendo aterrizados en el territorio. Justamente después de esta experiencia, viene también una dificultad justamente en este proceso de pasar de PCA a fondos concurrentes, ¿verdad? En ese sentido, es justamente ese espacio que no se logra consolidar, ¿verdad? En ese sentido, también va esta experiencia justamente ya lo habían mencionado muchas veces por ahí Rafael, ¿verdad? Que justamente estos arreglos institucionales no hacen este proceso de buscar una estrategia, ¿verdad?, de cómo pasar a ese proceso. Se terminan los procesos de 5 años y después que se termina comenzamos a ver qué va a suceder. Y justamente en ese punto lo que estábamos buscando es una estrategia de mercadotecnia que justamente no solamente comunique ni difusione, sino también busque la venta, ¿no? Podemos estar muy conscientes, pero cuando vamos y le preguntamos a la gente ¿cuánto usted está muy consciente? Usted al 100% convencida de que el agua es importante, pero ¿usted paga el agua? No. Entonces no nos sirve de nada estar conscientes. El otro punto que también estábamos discutiendo era justamente fomentar la corresponsabilidad, que también por ahí también lo estuvieron poniendo. Y justamente también se confunden algunos puntos, ¿no? El de la corresponsabilidad social, institucional también, comienza a ser y se confunde en ese sentido, porque cuando comienzan a desarrollarse programas y proyectos en una zona, muchas de las instituciones lo que hacen, bueno, ustedes están trabajando ahí, entonces voy a trabajar otra zona, y eso no es como debe hacerse, sino realmente lo que se debe hacer es una concurrencia institucional de recursos y esfuerzos. En otro sentido también se estuvo discutiendo también mucho esto de las iniciativas de leyes en el Congreso locales, pero también una de las cosas que tenemos en México son bastantes leyes, entonces yo hasta ahí cerraría mi comentario.
Rápidamente, una combinación de instituciones. Esto de los arreglos institucionales, muchas veces nos encerramos en las institucionalidades que creemos solamente se pueden hacer, sin dejarnos a la apertura de considerar otras posibilidades. Voy a poner un ejemplo. No necesariamente, yo creo que en México hay un ejemplo similar, pero el que conozco muy de cerca es en Ecuador, a donde se conformó un fondo que es administrado de forma privada, pero quienes conforman el consejo que administra ese fondo son los municipios. Entonces, de tal manera que los municipios contribuyen a ese fondo para poder manejar una región donde tenemos municipios que tienen bastantes ingresos y municipios que tienen muy pocos ingresos. Y al pertenecer en ese tipo de instituciones, se favorecen entonces los pequeños y los grandes de compartir esa institucionalidad para poder administrar ese recurso que estamos hablando aquí, que es agua. Entonces, como una recomendación quizás es apertura desde el punto de vista institucional, porque muchas veces nuestras mentes se cierran a las posibilidades, aunque las posibilidades están abiertas. Bueno, mi nombre es Carlos Marcelo Pérez González, de Servicios Ambientales de Oaxaca. Y bueno, más que una aportación es una pregunta. Yo quisiera saber si el taller está acotado nada más a servicios ambientales hidrológicos, porque entiendo que los fondos concurrentes y los mecanismos de compensación van más allá que eso, ¿no? O sea, está carbono, está biodiversidad y está belleza escénica. En realidad, la creación de mecanismos locales es para todos los servicios ambientales. Efectivamente, tenemos a lo mejor un 90% que son para servicios ambientales hidrológicos, porque es más fácil identificar al usuario directo ¿no? Entonces, por eso nos hemos referido muchísimo al pago por servicios ambientales hidrológicos. Sin embargo, estamos trabajando con ustedes, con carbono. Hay 2 o 3 ejemplos también con biodiversidad. Entonces, sí, también a lo mejor todos deberíamos de empezar a hacer un ejercicio de hablar más amplio, ¿no? Y no nada más a lo mejor enfocarnos en agua. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Vargas de Pronatura Noroeste y además de trabajar como director adjunto, coordino el programa de conservación de tierras privadas y sociales, y en el noroeste tenemos experiencia aplicando ese tipo de instrumentos tanto en propiedades privadas como ejidales, y hasta ahora lo que hemos hecho es por nuestra cuenta pues conseguir fondos para promover una especie de contratos o instrumentos que a largo plazo garanticen la conservación de las áreas prioritarias. Para lograr esto, pues ofrecemos incentivos económicos, técnicos y de diferente índole. Entonces nosotros en principio vemos como una oportunidad de diversificar y de concurrir el programa de pago por servicios ambientales, por fondos concurrentes, pero también yo creo que pudiera ser un instrumento para las organizaciones o las iniciativas que quieran dedicarse a esto, el considerar los instrumentos legales. En el caso de los ejidos, nosotros promovemos la firma de convenios, de contratos de conservación a largo plazo, como lo son las servidumbres ecológicas. Y esto lo que nos permite es incidir de manera interna en los ejidos, tanto acuerdos de asamblea como la modificación y adecuación de sus reglamentos internos, y todos estos acuerdos pues, se hacen de manera con todas las formalidades de ley y ante notario, y se registran en el registro agrario en el caso de los ejidos, y se pueden firmar hasta 30 años por lo menos, y en algunos casos a mayor plazo, y pues dan precisamente, creo yo, una solución a la responsabilidad de los proveedores, ¿no?, a largo plazo, y le dan certeza a los posibles concurrentes. Yo los invitaría a que conozcan, pues no solo a Pronatura, las organizaciones que se dedican a eso, porque yo creo que son instrumentos o herramientas muy útiles, ¿no? Sí, creo que hay que considerar el tema de lo que sería procesos, pero por ejemplo, creo que hay una lección muy aprendida y que fue muy valiosa, el enfoque de ecosistemas. Y yo creo que es algo que también permite articular visiones y dimensionar
el aspecto del trabajo tanto multi como interdisciplinario, pero también con el reconocimiento de la sociedad. Es una recomendación de la misma Convención de Biodiversidad y al mismo tiempo recomienda que en todos los programas que se ejecuten se haga ese tipo de valorización. O sea, es muy factible transferir eso, yo lo pongo a la disposición, hay mucho material que está a la mano, hay productos que fueron como el caso de la Chinantla, el caso de los Tuxtlas y la Montaña Guerrero, que fue parte de un proceso como el MIE, ¿no? Y resultados muy concretos como parte de la internalización de valorización del pago por servicios ambientales. Pero creo que va más allá, o sea, hay que entenderlo como ecosistémico. Y creo que esa fue una visión muy rica de Chiapas al constituirse el grupo de servicios ecosistémicos. Entonces es un grupo plural en donde están los prestadores de servicio técnico, están las universidades, el gobierno local, el gobierno federal y obviamente también reconociendo procesos como Escolelte y todos los demás. Entonces creo que eso también es una invitación a hacer grupos locales plurales que permitan analizar esa parte de los diferenciales de servicios ecosistémicos, porque creo que eso también nos va a dar mucha riqueza a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces creo que tanto lo de Costa Rica, que es muy rico, que lo ocupamos en su momento y ha sido muy rico también internalizarlo, creo que también hay cosas locales, regionales, que más bien le hace falta una sinergia de incidencia en política pública federal. Y creo que eso es un tema también de política que no es grilla, pues más bien hay que hacer política y hay que hacer incidencia en el tema, ¿no? Me parece que algo que tienen que hacer los arreglos institucionales por fuerza es como transversalizar muy claramente los conceptos. O sea, toda la parte conceptual que encierra la parte de servicios ambientales creo que debería ser un corazón que creo que tiene que estar ahí porque es en función de eso que haces todo lo demás, ¿no? Y aun cuando hemos avanzado mucho en el debate conceptual, yo creo que lo que acaba de decir Froilán, de hablar de servicios ecosistémicos, hablar de servicios ambientales, no necesariamente estamos hablando de lo mismo. Y creo que vale la pena gastar un poco de tiempo o de reflexión en términos de la escuela de aprendizaje en esos términos, ¿no? O sea, me parece que la parte conceptual como tal, nosotros incluso metimos el tema de servicios comunitarios del territorio, para hacer más fácil la comunicación con las comunidades que hablar de servicios ambientales que tiene una concepción un poco más complicada de entenderse. Entonces yo sí creo que vale la pena como un punto, creo que crucial de arreglos institucionales, de qué estamos hablando cuando hablamos de. Todos hablamos de lo mismo y entendemos lo mismo y yo creo que no necesariamente, y a partir de esas definiciones se generan derechos, se generan obligaciones y se generan una serie de cosas, ¿no? Entonces creo, nada más lo pondría como punto, aun cuando ya tenemos mucho avance, creo que no está por demás gastar tiempo, ¿no? Gracias. Bien, les agradezco a los equipos el esfuerzo, a los que presentaron a ponernos las ideas al frente y el mantener el interés sobre estos temas. Sin duda, varios de ellos rebasan el ámbito de PCA y están también abarcando muchas otras facetas de la actividad forestal y de desarrollo rural. Yo creo que eso es bueno, irlo ubicando. Vamos a terminar ya esta sesión. Vivir mejor.